Slope of the rock strata here, I'm sure of it. That means your ranch is right on the structure. Oil on Jim's ranch? There's no doubt of it. Un disparo seco en el silencio de Los Ángeles marcó el final de una de las vidas más vibrantes del cine mexicano. Pedro Armendáriz, el hombre que encarnó en la pantalla al charro indomable y al amante fatal, había decidido enfrentar su destino con la misma intensidad con la que vivió. Su partida no solo estremeció a México, también sacudió a Hollywood, donde pocos actores latinos habían logrado imponerse con tanto carisma. En la historia del cine de la época de oro, su nombre aparece al lado de gigantes como Dolores del Río, María Félix o Jorge Negrete. Pero detrás de las luces, de la galantería y de la voz grave que conquistaba cada encuadre, había un hombre marcado por secretos, enfermedades y decisiones imposibles. En este relato conocerás más de 25 escenas de su vida y de su carrera, desde su infancia hasta el ascenso meteórico, los rodajes que lo llevaron de la Ciudad de México a los estudios de Hollywood, las amistades con estrellas como John Ford o Dolores del Río, y la sombra final que lo empujó a un desenlace trágico. Cada episodio revela no solo al actor, sino también al hombre atrapado entre el deber, la pasión y el dolor. Lo que hace única su historia es la tensión constante entre el mito del charro fuerte y la fragilidad íntima de quien sabía que su tiempo se agotaba. Armendáriz fue héroe en pantalla y víctima fuera de ella. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias que nadie se atreve a contar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La infancia en el norte, Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació en Churubusco, pero su infancia se dividió entre México y Estados Unidos. Su padre, de origen español, le inculcó una disciplina férrea. Su madre, irlandesa, le transmitió la sensibilidad por la palabra y la cultura. Desde pequeño conoció el desarraigo, aprendiendo a moverse entre dos mundos y dos idiomas, una habilidad que más tarde abriría las puertas de Hollywood. Sin embargo, esa niñez también estuvo marcada por la soledad de sentirse extranjero en todas partes. El joven ingeniero que soñaba con contar historias. Antes de ser actor, Pedro estudió ingeniería mecánica en la Universidad de California en San José. Le fascinaban las máquinas y el progreso, pero dentro de él latía otra fuerza, la de contar historias. Era un joven disciplinado, de porte elegante, que prefería observar a hablar. Sus compañeros lo recordaban como un hombre de mirada intensa, siempre distante, como si ya perteneciera a otro escenario. El encuentro con la cámara, un viaje de regreso a México cambiaría su destino. Mientras trabajaba como guía turístico para sostenerse, conoció a un cineasta que lo invitó a hacer una prueba frente a la cámara. Su voz grave, su presencia viril y su mirada penetrante dejaron una impresión inmediata. Ese momento marcó el inicio de una carrera que lo transformaría en ícono del cine mexicano. El amor por la tierra y el caballo. Desde niño había montado caballos, y esa habilidad lo convirtió en el charro ideal para las películas que demandaban autenticidad. No necesitaba dobles ni preparación especial. En cada escena, transmitía la fuerza de quien domina el campo y respira el polvo de la tierra. Esa conexión con el caballo no era un simple adorno cinematográfico, sino parte esencial de su identidad. Dolores del Río, y la primera gran huella fue Dolores del Río, quien reconoció en él un diamante en bruto. La actriz lo presentó a Emilio el Indio Fernández, y de inmediato nació una complicidad artística que cambiaría para siempre la historia del cine nacional. En esas primeras películas, Armendáriz encarnó al hombre fuerte, orgulloso, pero también capaz de un dolor profundo. En pantalla no actuaba, vivía. La irrupción en el cine nacional, el Indio Fernández lo colocó frente a la cámara en filmes que se convertirían en clásicos.
como María Candelaria. Allí, junto a Dolores del Río, Pedro Armendáriz entregó una interpretación cargada de verdad. Su rostro duro y su voz grave transmitían el dolor de los olvidados de México. La película no solo triunfó en Cannes, también consolidó a Pedro como símbolo del campesino fuerte y trágico. El rostro de México ante el mundo. Mientras México celebraba su época de oro, Hollywood comenzaba a mirar hacia el sur. Armendáriz, con su presencia imponente y su perfecto dominio del inglés, era el candidato ideal para encarnar a un México auténtico. No era un actor más, era un puente entre culturas, capaz de llevar el orgullo mexicano a pantallas internacionales sin perder la raíz de su identidad. Los sacrificios detrás del personaje, la fama, llegó rápido, pero también la exigencia. Pedro debía mantener la imagen del charro indomable, del hombre fuerte incapaz de doblarse. En privado, sin embargo, cargaba con la presión de sostener esa figura. Nunca se permitía la debilidad. Esa dualidad lo perseguía, el héroe en pantalla y el hombre vulnerable fuera de ella. Hollywood abre sus puertas. John Ford lo llamó para actuar en Fort Apache al lado de Henry Fonda y John Wayne. En ese set, Pedro no era un extranjero, era un igual. Su actuación sorprendió a la crítica, que lo describió como un actor de gran fuerza dramática. Aún así, siempre existió en él la sensación de ser invitado en una casa que no terminaba de pertenecerle. La amistad con Dolores del Río y María Félix. Armendáriz cultivó amistades con las divas más grandes de su tiempo. Con Dolores del Río compartía una complicidad artística que trascendía la pantalla. Con María Félix lo unía la admiración y un respeto casi feroz. Ellas reconocían en Pedro no solo a un colega, sino a un hombre capaz de sostener con la misma intensidad un personaje y una conversación íntima. El esplendor en México. En los años 40 y 50, Pedro Armendáriz era ya uno de los nombres imprescindibles del cine nacional. Películas como Enamorada y La Perla lo consagraron como protagonista absoluto. Su presencia en pantalla no se explicaba solo por la galanura. Había en él una intensidad que parecía nacer de una herida secreta. El público lo veía como héroe, pero también como víctima de pasiones imposibles. El reconocimiento internacional, La Perla, dirigida por Emilio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa, lo llevó a festivales de Europa y lo consolidó como actor universal. En Francia lo aplaudieron, en Estados Unidos lo reconocieron, y en México se convirtió en embajador involuntario de una cultura que mezclaba orgullo indígena y modernidad. Con cada ovación, Pedro sentía el peso de representar a todo un país. La exigencia física y moral. Era un actor entregado. No rehuía escenas peligrosas ni condiciones extremas. Rodó bajo el sol ardiente, en aguas turbulentas, con una entrega que ponía en riesgo su salud. Su ética de trabajo lo convertía en un compañero respetado, pero también en un hombre que rara vez aceptaba límites. Esa obstinación que en pantalla brillaba, en la vida privada le provocaba heridas invisibles. Los contrastes de la fama. Mientras en los estrenos lo recibían con aplausos y flashes, en casa su vida era más silenciosa. El hombre de mirada imponente era también un esposo y un padre que rara vez estaba presente. La distancia familiar comenzó a abrir fisuras. Pedro, sin embargo, parecía incapaz de detenerse. Filmaba sin descanso, como si presintiera que el tiempo se le escapaba. El precio del mito. Armendáriz encarnaba al macho mexicano, fuerte, recto, indomable. Pero esa imagen era también una jaula. No podía mostrarse vulnerable, ni enfermo, ni cansado. El mito le exigía perfección, y esa perfección con el paso de los años comenzó a desgastarlo por dentro. Cada éxito venía acompañado de una sombra más larga.
La enfermedad como enemigo oculto. En los primeros años de la década de los 60, Armendáriz comenzó a sufrir dolores persistentes que ocultaba con estoicismo. No quería mostrarse débil ante colegas ni prensa. En los rodajes, soportaba jornadas intensas fingiendo normalidad, mientras su cuerpo le enviaba señales alarmantes. Su orgullo le impedía pedir ayuda. Prefería ser recordado como el charro indomable que como un hombre vulnerable. El rodaje de James Bond en 1963 llegó a Londres para filmar From Russia with Love, donde interpretó al carismático Ali Kerim Bey. Fue un papel que lo acercó a millones de espectadores en el mundo, pero también la última gran actuación de su vida. Durante el rodaje, la enfermedad avanzaba sin tregua. Entre toma y toma, Pedro escondía su sufrimiento bajo sonrisas y bromas. Su profesionalismo era tan feroz que pocos notaban la tormenta interna. El diagnóstico fatal. En los Estados Unidos los médicos confirmaron lo que él ya temía: un cáncer avanzado. La noticia cayó como sentencia. Para un hombre que había construido su vida sobre la fuerza y la dignidad, la idea de ser consumido lentamente por la enfermedad resultaba insoportable. En privado, comenzó a hablar de la muerte con una serenidad que inquietaba a sus amigos más cercanos. Los secretos compartidos. Dolores del Río fue una de las pocas confidentes de sus últimos meses. Ella escuchaba en silencio mientras Pedro reflexionaba sobre la gloria, el dolor y la fugacidad de la vida. Con María Félix, aunque nunca confesó del todo sus miedos, dejó entrever que prefería elegir su final antes que convertirse en sombra de sí mismo. Sus palabras resonaban como presagio, la decisión irreversible. En junio de 1963, en un hospital de Los Ángeles, Pedro Armendáriz se enfrentó a su destino. Armado con la misma determinación con la que había vivido, eligió el instante de su partida. El eco de esa decisión recorrió México entero. La figura del héroe caído se confundía con la del hombre que nunca aceptó la derrota. Fue su último acto de orgullo y de libertad. La noticia que estremeció a México. Cuando se supo que Pedro Armendáriz había muerto en Los Ángeles, la noticia se esparció como un relámpago. La radio interrumpió su programación para anunciarlo. Los periódicos llenaron sus portadas de titulares solemnes, y el público se quedó en silencio. Nadie quería aceptar que aquel hombre invencible en la pantalla había sido vencido por la fragilidad humana. En cada hogar se sintió como si un miembro de la familia se hubiera marchado. El funeral en su tierra, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde multitudes se reunieron para despedirlo. En Bellas Artes, las coronas de flores se apilaban como murallas de duelo. Dolores del Río y María Félix, envueltas en un silencio solemne, se colocaron junto al féretro, conscientes de que se despedían no solo de un amigo, sino de una época entera. El pueblo lo lloraba con lágrimas contenidas, como si en ese ataúd reposara también el final de una era gloriosa del cine. La herida en Hollywood. En los estudios británicos y estadounidenses, la noticia cayó con igual fuerza. Para los actores y directores que habían compartido escena con él, Pedro no era solo un intérprete, sino un hombre leal y disciplinado. John Ford lo recordó como alguien capaz de dar la vida por un personaje. Sean Connery lo definió como un caballero de otra época. Su ausencia dejó un hueco difícil de llenar. El legado cinematográfico. Sus películas continúan proyectándose como testimonio de una época en que México brillaba en las pantallas del mundo. María Candelaria, La Perla, Enamorada, Fort Apache y From Russia with Love son apenas algunos títulos que aseguran la inmortalidad de su figura. Cada interpretación conserva esa mezcla de orgullo y tragedia que definía su estilo. Al verlas, es imposible no sentir que Pedro aún respira en cada encuadre. La memoria en el pueblo. Décadas después,
El nombre de Pedro Armendáriz sigue vivo en el imaginario popular. En plazas, escuelas y calles, su apellido aparece como símbolo de fuerza y dignidad. Para muchos, fue el actor que representó la esencia del mexicano, noble, orgulloso y dispuesto a luchar hasta el final. Sus personajes no fueron simples ficciones, se convirtieron en espejos de la identidad de un país entero. La vida de Pedro Armendáriz fue una película en sí misma, llena de giros dramáticos, momentos de gloria y un desenlace que todavía provoca escalofríos. Desde su infancia marcada por el desarraigo, pasando por su ascenso como rostro del cine mexicano ante el mundo, hasta el instante en que decidió tomar el control de su destino, cada capítulo revela la complejidad de un hombre que nunca permitió que lo derrotaran en público. En pantalla, fue el charro indomable, el campesino sacrificado, el héroe trágico. Fuera de ella, fue un padre ausente, un esposo exigido por la fama y un hombre atrapado entre dos culturas. Su legado no se mide solo en películas, sino en la manera en que México se vio reflejado en su mirada. Con él, el cine nacional alcanzó prestigio internacional y Hollywood descubrió que en el sur había un talento capaz de rivalizar con los suyos. Pero también dejó preguntas abiertas. ¿Qué tanto de sus personajes era actuación y cuánto era confesión? ¿Hasta qué punto su decisión final fue un acto de valentía o una rendición ante el dolor? La verdad se perdió con él, y quizá allí reside el magnetismo eterno de su figura, en la imposibilidad de separarlo de los mitos que encarnó. Hoy, cuando se encienden las luces en una sala que proyecta María Candelaria o La Perla, Pedro Armendáriz sigue vivo. Su voz grave retumba, su mirada firme atraviesa el tiempo, y el público recuerda que el cine también puede ser memoria y herida. No todos los héroes sobreviven, pero todos dejan huella. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.